Y este segundo proyecto, ahora voy a ya poder poner componentes, porque aquí tenemos una ventana que no tiene botones, que no tiene nada. Entonces ahora vamos a crear una ventana que tenga componentes y lo vamos a hacer a través del uso de un panel de componentes. Bien, entonces vamos a crear nuestro segundo proyecto que se va a llamar así, 02 componentes. ¿Sí? Y lo que vamos a diseñar es esta ventana. Esta ventana, observen, va a tener aquí un background y va a tener todos estos componentes. ¿Sí? Vamos a ir haciendo uno por uno y lo vamos a estar ubicando aquí en la ventana. Entonces vámonos a NetBeans. Y ya que tengo mi primer proyecto, pues entonces vamos a crear el segundo proyecto. New Project. Una aplicación de Java. ¿Sí? Y se va a llamar 02 componentes. ¿Sí? 02 componentes. Tengo que checar que esté en la carpeta que yo necesito. Aquí no estamos colocados en tópicos, entonces la voy a buscar. En mi caso yo la tengo que buscar aquí en tópicos, proyectos, unidad 1. Y aquí está la primera ventana, entonces yo me quedo solamente en la unidad 1. Y entonces aquí observen que así quedaría, ¿no? En unidad 1. Ya está. Y el folder que va a crear es 02 componentes, como se llama el proyecto. Y acá en la clase main, acuérdense que es como empieza con números, hay que siempre eliminar los números y pkg para que nos quede el paquete componentes. Y acá el main también le vamos a llamar así, componentes. ¿Sí? Entonces cambiamos estos dos elementos en nuestra creación de la aplicación. ¿Sí? Vamos a pensar que por alguna razón se me olvidó y le dejo aquí el main, ¿no? Entonces yo lo hago así y ya va a crear el proyecto, ¿sí? Y entonces ya aquí está, miren, y observen que aquí me creó, sí está bien el paquete, ¿sí? Sin embargo, aquí, bueno, le ponemos bien el nombre. ¿Está? Y entonces aquí el problema es que la clase no se llama como debería, ¿sí? Entonces hay dos formas de cambiar esto, ¿sí? Pues yo me puedo poner aquí, botón derecho, ¿verdad? Y le digo refactorar, ¿sí? Y aquí dice renombrar. Y cuando yo hago esto, ya le puedo cambiar el nombre, ¿sí? Ese es uno. Pero si ya estoy aquí, yo le doy simplemente control R y hace lo mismo, ¿verdad? Renombrar. Entonces aquí yo escribo, ¿cómo era? Componentes. Y le digo refactorar. Si quiero que los comentarios que se generaron también los cambie, pues también. Entonces ya lo cambió. Entonces fíjense que cambia tanto el código como el nombre del archivo, ¿sí? Porque acuérdense que en Java esto debe coincidir, el nombre del punto Java con el nombre de la clase. Deben ser igualitos, ¿sí? Si no, hay un error. Esto es importante. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces yo ya tengo componentes. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Excelente. Bien, ahora vamos a crear aquí pues lo que ya sabemos. Vamos a crear una ventana. Vamos a ver. No, era aquí, ¿verdad? Vamos a crear esa ventana. ¿Sí? Aquí en esta ventana nosotros, este es el panel de contenido, si recuerdan, ¿verdad? Todo lo que está aquí adentro. ¿Sí? Entonces en el panel, este panel de contenido lo vamos a sustituir por un panel que nosotros vamos a crear, que le vamos a llamar panel componentes. Este panel componentes me va a servir para, ¿cómo se llama? Poner mis componentes gráficos. Y vamos a usar herencia para hacer esto, ¿sí? Entonces, primero vamos a crear toda la parte del G-Frame, ¿verdad? Entonces creamos el G-Frame, ¿sí? Vamos a crearlo primero. Aquí. Y fíjense que aquí, bueno, ya me dijo que no conoce GFrame, entonces hay que decirle que importe.
Swing. Aquí hay que tener cuidado porque a veces salen más imports y hay que seleccionar el adecuado, ¿verdad? Yo podría ponerle, como en el caso anterior, el título acá abajo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, ese sería, ¿no? Una forma. Bueno, pues el GFrame tiene varios constructores y uno de ellos le podemos pasar un string, ¿sí? Ventana con componentes, ahí está. Ahora vamos a ponerle lo demás, set size, que ya sabemos que es, bueno, igual no importa, set size. Aquí le estoy indicando que va a tener 800 por 600. Lo voy a ubicar en una posición en la pantalla, en XY 100. Acuérdense que le tengo que decir set default close operation, ¿verdad? Ahí está. Y le pongo gframe.exitOnClose. Ahí está. Ya está. Eso es todo. Y aquí le pongo set visible true. Y pues este es muy parecido al código que hicimos en el proyecto número 1. Estamos creando la ventana y ya le estamos pasando los valores. ¿Ok? Muy bien. Pero todavía nos falta. Si yo corro esta aplicación, le doy clean and build para que se compile. ¿Sí? Y corro la aplicación, pues la ventana está así, todavía le faltan los componentes. Muy bien. Fíjense ustedes que aquí vamos a ir a nuestro portal aquí de tópicos y les decía yo que aquí tienen un códigos de la unidad. Vamos a descargar esos códigos, ¿sí? Los voy a guardar y en este caso me los está guardando carpeta que se llame códigos, ¿verdad? Y ahí dentro de esos códigos igual vamos a crear por unidades. Ya dentro de la unidad 1 vamos a pegar el archivo que acabamos de descargar y lo vamos a descomprimir, ¿sí? O desempacar y esto me va a generar una carpeta. Adentro de esa carpeta tengo varios códigos, ¿sí? Códigos 1, 2. Tengo aquí varias cosas que voy a usar. ¿Sí? Y observen que aquí tengo uno que dice panel componentes, ¿verdad? Si yo lo abro con el bloc de notas, pues aquí tengo código en Java que voy a usar. Este lo vamos a usar mañana para diseñar para colocar los componentes dentro de la ventana. Y vamos a diseñar una ventana que tenga dentro de ella diversos componentes de Swing. ¿Sí? Lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es, vamos a ocupar un objeto que va a servir de panel de contenido para la ventana, ¿sí? Que nosotros lo vamos a implementar utilizando herencia y adentro de él ya vamos a colocar a los componentes. Entonces nosotros ya habíamos diseñado esta clase, la clase componentes, que es la que tiene el método main. Y lo que estamos desarrollando ahora es esta clase, la clase panel componentes. Si esta clase panel componentes, para que nos pueda servir, pues debe ser un panel como tal. Entonces va a heredar panel componentes, va a heredar de gpanel. ¿Sí? Y bueno, nosotros lo podemos diseñar perfectamente, ¿sí? Y para que este panel pueda estar asociado a la ventana, pues tengo que decirle a la ventana eso a través de este método, ¿sí? Donde nosotros agregamos el panel a la ventana. Como les había comentado, aquí también se puede ocupar el método setContentPane, ¿verdad? Para ajustar el panel de contenido, pero para el caso del GFrame, el add o el add equivale a lo mismo. Cuando analicemos la parte de los layouts de los administradores de diseño, nos vamos a dar cuenta de por qué decimos lo mismo. Bien, entonces nosotros ya tenemos la clase panel componentes y decíamos que dentro del constructor vamos a llamar a un método que se llame addComponentes. Y aquí adentro de este método es donde vamos a hacer nuestro diseño, ¿sí? Y cada componente que necesitemos
presentar en la ventana, pues debe estar diseñado y creado en este método. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el fondo de nuestro panel y, como les decía, como estamos dentro de la clase panel componentes, todos los métodos que yo utilice, si no les digo otra cosa, son métodos que se están aplicando a los objetos de esta clase. Aquí, por ejemplo, el setBackground se aplica a un objeto panel componentes. Yo también aquí podría poner la palabra this, punto, para decir, para reafirmar ese concepto, ¿sí? Y algo bien importante en este ejemplo es que nosotros vamos a decirle a este panel que no vamos a utilizar un administrador de diseño, y es importante precisamente para que nosotros podamos controlar al 100% la ubicación de los componentes en la ventana, ¿sí? Ok, entonces vamos a seguir adelante. Importante, panel componentes va a heredar de gPanel, ¿sí? Y vamos a ocupar un constructor sin argumentos, ¿ok? Y esto también es importante, que le estamos indicando que no vamos a usar un administrador de diseño, ¿ok? Y entonces ya nosotros habíamos colocado nuestro primer componente en el panel, el botón de aquí. Y entonces comentábamos que para que se pueda ubicar este botón con estas dimensiones, bueno, pues hay que pensar que estamos dentro de un panel. Y este panel es como si fuera una hoja donde vamos a ir dibujando. Aquí estamos colocando unos ejes de referencia. El eje horizontal es positivo hacia la derecha y el eje vertical es positivo hacia abajo. Y tiene siempre un origen aquí. Este va a ser el origen del sistema de referencia de nuestras coordenadas. Entonces, como estamos dibujando un botón aquí, este sería el primer cuadrante de nuestro sistema de referencia, pues aquí va a estar, va a tener una esquina, XY, va a tener un ancho, bueno, y X, pues significa que está a una distancia del eje vertical, estos valores, lo que le asignamos a X. Y Y también indica que el punto va a estar tantos píxeles del eje horizontal. Nuestro botón adicionalmente tiene un ancho y tiene un alto, y adentro de él es lo que diríamos que es su área de dibujo o su área el área de contenido, ¿verdad? ¿Sí? Ahí es donde vamos a dibujar. Entonces esto es importante. Todos estos valores los voy a asignar a través de este método setBounds, aunque, como comentamos, yo lo podría sustituir por dos métodos: el setLocation con los primeros dos parámetros y luego el setSize con el ancho y el alto, ¿sí? Entonces, de tal forma que lo tendríamos así. Primero creamos el objeto en la memoria, ¿sí? Estamos utilizando un constructor que le estamos pasando el texto que se va a desplegar, ¿sí? Aquí. Este es el significado de este string, es el texto. Y después ya le damos sus características XY, ancho y alto, con el método setBound. Y aquí observen algo importante, que yo le estoy indicando que estoy cambiando los límites, pero al objeto botón, ¿sí? A diferencia de estos dos. Estos son para el panel y estos son para el botón. Y ya lo tengo, el botón, pero lo tengo en la memoria. Todavía no lo asocio al panel. Entonces, como se lo voy a asociar al panel, utilizo el método add, ¿sí? Bien, eso es lo que habíamos nosotros hecho aquí en el código que teníamos ya previamente diseñado de la semana pasada, ¿sí? Y ya sabemos, primero vamos a darle clean and build y después ya lo podemos desplegar y ahí está. Observen ustedes que yo puedo cambiar el tamaño de la ventana y el botón sigue estando en el mismo lugar. Aquí observen qué va a pasar. Se esconde, ¿no? O sea, se tapa el botón. Eso es
algo importante. ¿Ok? Sigamos adelante. Esto ya lo habíamos comentado. Ahora vamos a colocar 3 tipos de objetos, ¿sí? El primero es una simple etiqueta y luego vamos a colocar áreas donde podemos escribir. Una etiqueta es un objeto glabel. Igual, si se dan cuenta, es la misma idea que tenemos respecto al botón, su mensaje, sus límites, ¿sí? Y lo adicionamos al panel. Entonces vamos a hacer eso. Aquí ya tengo creada la etiqueta, ¿sí? Y ahora vamos a ponerle sus dimensiones. Aquí sería 3. Observen ustedes que aquí yo me doy cuenta que la etiqueta va a estar colocada a la derecha del botón porque es mayor el valor de X y va a estar colocado a la misma distancia en Y, ¿sí? Y su tamaño. Ya está ahí definido, pero necesitamos adicionarlo al panel. Ya que tenemos esto, le damos Clean and Build a estos valores. Y pues aquí está, miren. Este es un mensaje. Este sería la forma de escribirlos. Normalmente, cuando nosotros utilizamos glabel, realmente se necesita conservar el color del contenedor que lo tiene, es decir, sería como que transparente, no se ven los límites, ¿sí? Podríamos hacer algo, miren, yo le podría decir aquí, quiero cambiar el fondo. A etiqueta le digo set background, ¿verdad? Y yo le podría cambiar el fondo, ¿sí? Le podría poner aquí que sea blanco, ¿sí? Sería una forma. Veamos qué pasa. No tiene un efecto, porque les decía yo que la etiqueta normalmente va a estar como que incrustada, ¿sí? En el panel y entonces conserva el color de fondo. Yo puedo decirle que no sea así, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí otra configuración. Voy a cambiar la configuración original y le voy a decir etiqueta punto y voy a buscar un método que es su nivel de opaco. Ahí, si es opaco o no, vamos a dejarlo aquí. Yo le estoy diciendo que sí es opaco, ¿sí? Es decir, su nivel de transparencia, o sea, no es transparente, ¿sí? Y entonces, aquí está, miren, ya se ven los límites de la etiqueta. Esta sería una situación. Vamos a pensar que quiero así como el botón, ¿verdad? Que como el botón quiero ponerle un borde, ¿sí? Entonces, bueno, esto creo que lo tengo aquí ya listo. Bueno, les voy a dejar el código un momento. Entonces, de hecho, este método, ¿sí? Lo pueden ocupar, déjenme ver en botón, punto, set. Sí, también, de hecho, observen que el método opaque está definido en G-component, es decir, todos los componentes de swing tienen el método, entonces a todos les puedo cambiar esa propiedad, ¿sí? Que sea o no transparente, ¿sí? Estamos hablando del color de fondo, ¿sí? Muy bien.
Sigamos adelante. Entonces ahora vemos lo del borde. Vamos a ponerle aquí al campo de texto. Ajá. Vamos a ver lo del borde primero, entonces, ya que está aquí. Fíjense que yo a todos los componentes, a todos, puedo llamarles a un método que se llame setBorder. Aquí está, miren. ¿Sí? Define el borde del componente. Pero observen ustedes que el borde necesita un objeto como tal, no nada más decirle, es una línea o algo. Como le vamos a poner una línea, tal vez podamos poner dibujos, etcétera. Necesitamos un objeto de la clase border. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con bordes. Aquí está. Y entonces aquí pues yo necesitaría un objeto borde. ¿Sí? Entonces una forma es crearlo. Y ahí, ¿no? Es lo que se necesita. Sin embargo, como los bordes son muy comunes, Java hizo una clase que se llama Border Factory. ¿Sí? La fábrica de bordes, ¿sí? Entonces esta clase pues me sirve para crear bordes de diferente forma. Observen que ahí cuando le puse punto me salen todas las formas de crear bordes. ¿Sí? Bevel con línea punteada, vacíos, etcétera. El que me interesa es el de línea y hay muchos más. Ahí está, mate, soft, con borde con título, también eso lo vamos a ocupar después, ¿sí? Y entonces el que vamos a ocupar ahora es no muy sencillo, uno de línea. Entonces aquí le puedo decir que la línea sea del color y va a ser una línea delgada, o puedo decirle que sea una línea de tal grosor con el segundo parámetro, o puedo decirle que tenga las esquinas redondeadas con el último parámetro, que es un booleano. Entonces aquí solamente vamos a crear un borde que sea de un color y le vamos a poner de color negro. Entonces fíjense que aquí estoy ajustando una propiedad del objeto, que es su borde, y estoy llamando a la clase Border Factory para que haga la creación de un borde de línea, ¿sí? Entonces, esto me va a devolver un objeto. Ese objeto sería un objeto anónimo, ¿verdad? Porque no lo estamos asignando a ningún valor, ¿sí? A ninguna variable, perdón. Y observen aquí algo también interesante. Este método, fíjense cómo lo está colocando el entorno con, en cursiva. Eso es lo que nos está indicando que este es un método estático y claramente lo vemos aquí por esto. Fíjense que aquí esta es una clase, entonces yo estoy llamando al método a través de una clase. ¿Y esto qué significa? Que no necesité crear un objeto border factory, ¿sí? Este es un método estático. Y si lo vemos aquí, observen cómo está definido, public static, ¿sí? Eso es lo que implica, ¿sí? No es lo mismo aquí. Este método setBorder lo estoy llamando a través de un objeto. Y yo me doy cuenta en el código que es un objeto porque empieza con minúscula y las clases empiezan con mayúscula. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a probar este. Y ahí está, miren, ya tiene su borde. Y así podemos ir cambiando varias cosas. Vamos a seguir adelante con este ejercicio. Ahora vamos a trabajar con un campo de texto. Un campo de texto es aquel donde yo puedo capturar un texto. Entonces vamos a crearlo. Text field. ¿Sí? Recuerden que este código ustedes lo tienen en su material.
En panel componentes yo les había dicho que lo agregan en el bloc de notas. Y aquí está el campo de texto. Entonces vamos a copiar estas dos valores. ¿Sí? ¿Sí? El objeto. Y está. ¿Sí? Campo de texto y le ponemos el background. Aquí observen cómo quedó desfasado, ¿verdad? Se ve feo, entonces nada más le digo source format o shift mayúsculas F y ya se ajusta. ¿Sí? Ahí está, y lo único que me faltaría sería adicionarlo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Aquí observen que el background que se puso es del mismo color que el del panel. Profe, ¿el campo de texto funcionará igual sin el this? Que en el this. Cuando lo adicionamos. Sí, sí. Ah, sí, claro. Sí, this. Es lo mismo. Recuerden, si yo no le pongo una variable o algo, yo estoy llamando a métodos de quién, de objetos de esta clase, así como aquí, miren, set background. Sería lo mismo si yo le digo this, ¿sí? Normalmente ocupamos this para eso que pasó ahí, para que nos salga la lista de métodos. Entonces, pero esto significa que a objetos de esta clase o aplícales el método, ¿sí? Entonces, si yo lo omito, es lo mismo, ¿sí? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Este es el uso de la referencia this. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se ve este campo de texto. ¿Sí? Pues aquí no se ve, ¿saben por qué? Por el color. Aquí, ¿qué color tiene? Cian. Y el background también es cian. Entonces aquí le podemos poner, por ejemplo, punto light gray, así, gray, perdón, gray, para que se vea un gris claro. Vamos a ver. Ah, no se ve. Ah, ok. A ver, vamos a ver si es por eso. Vamos a ver. Ah, ¿por qué creen que no se ve? Porque no tiene texto alguno. No tiene texto, es una, pero no es necesario el texto. ¿Cuál sería el otro? Profe, porque no tiene una posición en el frame. Exactamente, porque no le he dicho a este objeto cuáles son sus dimensiones. Simplemente está creado, entonces no tiene dimensiones. Entonces, como no tiene dimensiones, pues se asume que es cero. Entonces, por eso no se ve. Entonces, hay que ponerle las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Pues nos vamos acá a nuestro, aquí está, es set bounds. Fíjense que aquí puede ser set bounds o puede ocupar los dos métodos que les decía, location o size. ¿Sí? Entonces vamos a copiar el set bounds. Y ya está, ya le estoy indicando. Observen que ahora está en 50 y estaría más abajo, en X, en Y. ¿Sí? Entonces, de nuevo. Y aquí está, miren. Y aquí es donde yo puedo capturar. ¿Sí? Este es el campo de texto. Muy bien, ese sería. Ahora, yo podría decirle que aquí tuviera algo de inicio, ¿sí? Que tuviera algún texto, ¿sí? Entonces, pues igual, como todos los métodos, yo podría aquí en el constructor ponerle texto, ¿no? Esa sería una forma. Espérenme un segundo. Y observen, ahí está, ¿sí? Es el mismo asunto de los constructores. Yo aquí solo podría pasar. O también podría ocupar este método, punto set text, ¿sí?
con este método yo le estoy cambiando la propiedad del texto. La propiedad del texto es el texto que está dentro del componente, ¿sí? Y todos los componentes tienen este método, setText. Aquí está, miren. Si yo escribo, pues es lo que pasa, ¿verdad? ¿Sí? En este momento nada de lo que estamos haciendo tiene un efecto porque simplemente estamos poniendo componentes, son decorativos, ¿sí? Más adelante vamos a manejar eventos. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. No, profe. Ok. Vamos ahora a trabajar con el otro elemento que es el área de texto. Y se asigna el texto. Ahora vamos a trabajar con el área de texto. Aquí el constructor del área de texto, a diferencia de los otros, bueno, este es un constructor, yo le tengo que decir cuántos caracteres va a presentar y cuántas líneas puede presentar, ¿sí? Eso es lo que se define de origen. Bueno, esto luego entra en conflicto con setBounds porque aquí estoy efectivamente diciéndole cuál es el tamaño. Sin embargo, cuando ocupemos administradores de diseño, o sea, layouts, entonces el tamaño del área de texto se va a ajustar a esto. Este sería el ancho y el alto en filas, ¿sí? O sea, en letras. Y ahora, como es letras, depende de la fuente que estemos usando. Si la fuente tiene pocos puntos, pues estos 30 va a ser un tamaño más pequeño que si la fuente fuera más grande, ¿sí? Entonces esto más adelante vamos a notar la diferencia. Entonces vamos a crear un área de texto, le vamos a cambiar el fondo, le vamos a poner un texto inicial, ¿verdad? Y le vamos a poner aquí sus límites, ¿sí? Y lo adicionamos. Todo eso lo hacemos. Esto lo tenemos acá en nuestro código. Aquí está el área de texto, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a copiar todo, todas las líneas. Y lo vamos a poner aquí. Aquí está el área de texto. Format. Y ya está. ¿Están de acuerdo? Ahí está el texto y los límites. Bueno, pues compilo y corro el proyecto. Y entonces aquí está, miren. Entonces aquí yo puedo capturar. Si yo le doy Enter, pues se baja. Pero aquí el problema es que si yo sigo capturando, no se ve lo que sigo capturando. Y esto es porque el área de texto simplemente define un área donde se va a escribir, ¿sí? Normalmente aquí, como en Word u otros editores, bueno, cuando nos pasamos aquí nos presenta unas barras de desplazamiento, ¿verdad? Bueno, nosotros también vamos a hacer eso más adelante. Vamos a colocar barras de desplazamiento, pero en este originalmente así se ve el área de texto. Fíjense que no tiene este borde como tal porque no le hemos indicado eso, ¿sí? Fíjense ustedes que si yo selecciono, voy a seleccionar esto de captura, ¿sí? Le doy control C y después me pongo aquí adelante y le doy control V, pues funciona como cualquier editor, ¿verdad? ¿Sí? Esas son las características que les comentaba originalmente que tiene los componentes que manejan este asunto de copiar, cortar y pegar, ¿sí? ¿Okay? Bien, entonces ahora vamos a ponerle borde para que se vea el borde de este componente. Pues igual como lo habíamos hecho antes, ¿verdad? Le digo al componente aquí, a área, set border. Ahí está. Y entonces de nuevo voy a border factory. Punto. Y creo una línea. ¿Sí? Ahí está. Vamos a poner una línea de color azul. Y le vamos a poner aquí que es de 5 puntos. ¿Sí?
una línea de color azul que es de 5 puntos. ¿Ok? Bien, pues entonces de nuevo compilo y voy a ver cómo se ve esto. Ahí está, miren, está el borde. Pero pues esto sigue teniendo el mismo problema. Les digo, es más adelante, ya pronto, en un par de días, ya vamos a ver este asunto de los scroll para que se vea bien. Igual podemos cambiar el tipo de letra, etcétera. Solo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? No. No, profe. Ok, perfecto. Sigamos adelante entonces. Ya tengo estos tres tipos de objetos. Ahora vamos a platicar. Ahí está lo del borde. Gracias. Salud, salud. Vamos a trabajar con las casillas de verificación, los checkbox. Bien, entonces vamos a crear aquí dos checkbox, ¿sí? Y aquí la diferencia es cómo estamos creando el checkbox, ¿sí? El primero estamos ocupando el constructor con dos parámetros, ¿sí? ¿Sí? Este sería, ya saben, el texto que se va a asociar al checkbox, ¿sí? Y el segundo parámetro, si nosotros le ponemos true, estamos indicando que va a aparecer seleccionado, ¿sí? La palomita seleccionada, ¿sí? Eso es lo que significa este segundo parámetro. Lo podemos omitir y nada más poner el primer parámetro porque checkbox pues tiene varios constructores. Los límites lo adicionamos al panel y vamos a crear un segundo checkbox. Aquí está. Observen que aquí la diferencia es el constructor que no tiene parámetros. Como no tiene parámetros, no tiene un texto, entonces ya sabemos, podemos ocupar el método setText y ahí le ponemos el texto que va a desplegar, ¿sí? Etcétera. Entonces vamos a trabajar con ese, nos vamos a al código que tenemos, aquí está casilla de verificación, este lo vamos a copiar, ¿sí? Bueno, vamos a copiar todo lo que es casilla de verificación, ¿sí? Y lo colocamos acá. Están, format, y entonces aquí están los dos checkbox, ya saben. Como aquí no tiene nada, es para el panel. Igual le puedo poner this sin ningún problema, ¿sí? Si quieren que se vea más claro, sería así, ¿sí? Ok, entonces, aquí observen que yo le estoy cambiando el texto a ch2, etcétera. Ya que tengo esto, aquí están, miren, los checkbox, ¿sí? Este apareció seleccionado, ¿sí? Porque así lo indicamos, pero lo puedo apagar, aquí lo prendo. Fíjense que son independientes, es decir, pueden estar los dos apagados o los dos prendidos, ¿sí? Y aquí el fondo, ¿verdad? Sí, se ve medio feo, ¿sí? Entonces ahora este no es opaco, entonces nosotros vamos a cambiarle el fondo aquí a este componente. Vamos a cambiárselo. Nos vamos a aquí. Me salgo. ¿Sí? Entonces vamos a cambiarle el fondo. Bien, pero, bueno, algo que no lo comenté es que, ¿qué fondo convendría ponerle aquí? Pues el fondo del panel, ¿verdad? Para que se vea integrado, ¿sí? El fondo del panel. Entonces lo vamos a hacer así. Esta sería una forma. Aquí primero le voy a cambiar el fondo, le voy a decir H1, pues ya sabemos, set background, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner un color, ¿sí? Le podríamos poner directamente la constante, ¿verdad?
o preguntarle al panel, oye panel, y acuérdense, con this, punto, dame tu color de fondo. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy preguntando al panel su color de fondo y se lo estoy asignando al checkbox. ¿Sí? Lo mismo haría en el segundo. Sería de CH2, igual, su fondo es el fondo del panel. ¿Sí? Profe, si le ponemos el set opaque, ¿también funcionaría? También En este funcionaría. caso. Pero que sea false. Ajá, aquí tendríamos que apagarlo exactamente. Ok. Sí, sí. Muy bien, entonces vamos a ver cómo quedaría este. Así, observen. ¿Sí? Eso es otra forma de hacerlo. Si yo le cambio el color, ¿verdad? Le voy a cambiar el color aquí a white, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí se cambió también. Esa es una ventaja de usar el get background. Nosotros vamos a estar usando get background varias veces. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí le estoy dando al panel su background y acá le estoy preguntando, dámelo. Y se lo estoy pasando al checkbox. Este es un checkbox, ¿sí? Son independientes, como habíamos comentado, ¿sí? O sea, no, yo puedo tener apagados o prendidos los dos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sigue. Ya lo del fondo, ya lo que habíamos comentado. Y ahora vamos a poner casillas en grupo. Es decir, ahí sí que sea como opciones y que se pueda seleccionar solamente una. Entonces vamos a crear 3 checkbox. Aquí están, observen con sus límites, su texto y uno de ellos está seleccionado. Entonces, hasta esta línea es lo mismo que en el caso anterior. Pero yo quiero agruparlos. Entonces ocupo esta clase, button group. En esta clase es un componente, pero no es visible, ¿sí? De hecho, no lo tengo que poner en el panel, queda en memoria. Y entonces lo adiciono a ellos, perdón, estos checkbox, el A, el B y el C, observen, se lo estoy adicionando a este grupo, ¿sí? Este está funcionando como un contenedor, ¿sí? Button group sirve como un contenedor, ¿sí? Pero yo no lo quiero visible, entonces este grupo yo no se lo adiciono al panel, simplemente está en memoria, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese código, acá lo tenemos, casillas en grupo, sería todo esto, ¿sí? Control C, y lo pongo aquí abajo. Ahí está todo lo que teníamos, aquí casillas en grupo. Están los 3 checkbox y el grupo. Observen, aquí está. ¿Sí? Esto de aquí, el efecto que va a tener es el siguiente. Aquí están estos, ¿verdad? Entonces está seleccionado azul, pero yo selecciono verde y entonces desactiva la casilla. ¿Okay? ¿Sí? Ese sería el efecto. Como bien nos decía nuestro compañero, yo le pongo cha.setOpake y le pongo false, ¿sí? A uno de ellos, por ejemplo. Observen, es el mismo efecto que lo del set background, ¿sí? En este caso. Cuando son opacos, eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya las casillas de verificación. Bien, no sé si tengan dudas aquí. No. No, por ahora no. No, profe. Ahí vamos, ahí vamos.
poco a poco. Profe, ¿Y? se puede hacer un grupo que, por ejemplo, le den la opción seleccionar todo y se marque. Con este no se haría porque al hacer grupo estamos indicando que solamente por las características del checkbox, ¿sí? Solamente sería uno. Habría que buscar si Java tiene una clase que haga eso, ¿sí? Y ya ahí estaríamos manejando, ¿cómo se llama? También el concepto de eventos. A ver, miren, button group. Vamos a ver así rápidamente. Aquí en grupo, punto, y vamos a ver qué tiene. Que limpie la selección, que cuente cuántos son los elementos que hay ahí, ¿verdad? Si hay alguno seleccionado. No, fíjate que no, no hay uno que diga todos, préndelos, ¿sí? Por lo menos. Eso lo Am- haríamos de manera manual entonces, ¿no? O sea, hacer que se prendan todos. Ajá, eso ya a través de eventos, ¿sí? Que todavía no lo analizamos, pero eso más adelante lo veríamos, ¿sí? Ok. Entonces, ya para terminar esta parte de los componentes, vamos a trabajar con listas, ¿sí? Hay dos tipos de listas. Una lista desplegable, o sea, un combo box, y el otro una lista simple. El combo box, nosotros lo creamos y le vamos a adicionar la lista de elementos que se incluyen y de los cuales yo voy a seleccionar. Y se va a hacer a través de este método, add_item, ¿sí? Aquí van adicionando los que sean los que van a formar parte de esa lista para seleccionar, ¿sí? Adicionalmente, yo le puedo indicar cuál es de estos elementos, cuál es el que aparece de origen seleccionado. En este caso sería el verde, porque este es el 0, 0, 1 y 2, ¿sí? Y los límites, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con esta lista desplegable. Igual en el código que yo les pasé, ahí está. ¿Sí? Aquí tiene 2, pero bueno, eso es lo de menos. ¿Verdad? Le damos control C y lo copiamos. ¿Sí? Ahí está la lista desplegable. Aquí igual le vamos a dejar 2, así como lo tienen ustedes. ¿Sí? Y sus límites en 50 en X, 340 en Y, o sea, estaría abajo. ¿Sí? Ok. Ya tenemos ahí el combo box. Y ahora está aquí, miren. Y está seleccionado amarillo porque acuérdense, es el 2, este es el 0, el 1 y el 2. ¿Sí? Eso sería, y aquí nosotros podemos seleccionar uno de ellos, amarillo, verde, etc. Ok, este es el combo box, ¿sí? Que es muy utilizado. ¿Sí? Ok, excelente. Sigamos adelante ya para terminar esta parte. ¿Sí? Opcionalmente se puede indicar el elemento seleccionado al inicio, ¿no? Y finalmente tengo una lista. Y esta lista, otra forma de crear sus elementos es a través de pasárselos al constructor. Miren. glist. Y aquí le pasamos una variable. Esta variable, ¿qué es? Es un arreglo, ¿verdad? Un arreglo de string. Y este arreglo, como nosotros ya sabemos, ¿sí? Lo estamos inicializando aquí. Estamos poniéndole los valores. ¿Sí? ¿Sí habían visto esta sintaxis para los arreglos en Java? Sí. Perfecto. Entonces estamos, ¿cuántos elementos tiene el arreglo? Pues tiene 5 posiciones. ¿Sí? Entonces igual, pues simplemente se lo pasamos como parámetro y lo ajustamos y lo presentamos. Entonces vamos a ver esto. Ahí está la lista. ¿Sí?
Ya está aquí disponible. Y entonces simplemente se vería así. Observen que aquí se ven solamente 3 porque es lo que cabe, ¿sí? O sea, nosotros estamos controlando el tamaño de nuestra lista, entonces no caben 2 más, ¿sí? Ahí están, pero no caben. Entonces lo que tendríamos que hacer es hacer más grande nuestro tamaño. Aquí, por ejemplo, tiene 50, vamos a ponerle 100 en los límites, ¿sí? Y entonces aquí está las opciones y claro, pues fue así estimado, ¿sí? Entonces te quedó más grande. Esa sería una forma. Igual ya saben, le podemos cambiar el borde, ¿sí? Aquí observen cómo me generó un aviso, un warning, ¿sí? Porque si se dieron cuenta no compilé el código, simplemente directamente fui a aplicarle acá. Entonces me está avisando, oye, puede ser que haya algún problema con tu código respecto a lo que estás ejecutando, que no sean, o sea, que no compilaste después de cambiar el código. ¿Sí? Vieron que ya no me mandó ningún mensaje y ahí está, ¿no? Ah, ok, nada más le ponemos los límites. Aquí. Perdón, el borde. Set border. Aquí está. Y entonces le digo border factory punto. Y aquí vamos a poner este para ver cómo se ve. Check border. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden probar los diferentes bordes y pueden buscar en internet cómo se verían. Observen, miren aquí cómo se ve, así como si fuera un botón, ¿verdad? ¿Sí? Es diferente a este borde. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces estos son nuestra segunda ventana ya con componentes. Una de las cosas que aquí hay que considerar es lo siguiente: si yo le cambio el tamaño, pues algunos no se van a ver, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Están fijos porque nosotros así lo manejamos. Acuérdense que este es el origen del panel. Si nosotros pudiéramos trabajar con la ventana, el origen de la ventana es esta esquina, aquí. Ese es el 00 de la ventana. Este es el 00 de nuestro panel. Si yo quisiera dibujarle cosas al botón o ponerle cosas al botón, yo tendría que hacerlo a través de su origen, que sería este. Este es el 00 del botón, este es el 00 del área de texto, este es el 00 de la lista, y así cada uno tiene asociado su sistema de coordenadas. ¿Okay? Y eso más adelante lo vamos a checar. Pero ya tenemos nuestra primera ventana. ¿Sí? Ahí está. Fíjense que nosotros estamos ocupando Border Factory. Entonces, acá, cuando lo ocupé, pues NetBeans me dijo, ¿sabes qué? Sí, como son de swing, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo, podemos usar cualquiera. ¿Sí? Aquí está, miren, punto. Aquí hay que quitarle esto. Aquí está Border Factory, ¿ya vieron? Ahí está la clase y todos, como no tienen, no es un paquete, no me permite seguir trabajando con él. Ahora, fíjense ahí. Yo aquí, pues, podría poner gpanel, gbutton y todo eso como lo estaba haciendo. Yo le puedo, en lugar de ponerle todos, ¿verdad? Le pongo, podemos usar cualquiera, ¿sí? Una pregunta. ¿Podría yo hacer esto? Bueno, de hecho aquí me dice que no, ¿verdad? ¿Pero por qué no puedo hacer eso? Porque estaría como que seleccionando todas las carpetas. Ajá, Primero estamos en la carpeta de Javax ajá, y luego nos vamos a la carpeta Swing y donde ajá. Swing utilizamos todos los métodos, pero no podemos seleccionar todas las carpetas porque sería como simplemente agarrar los puros folders vacíos. No estamos agarrando los documentos. Sí, exacto, porque es el contenido, lo que nosotros ponemos en los imports
esto significa clases, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que nos está indicando aquí es que la carpeta de Java X no tiene clases. Entonces dice, oye, no, pues no puedo subir clases porque no tiene clases. Como bien decías, tiene folders, tiene paquetes. Todos estos paquetes. Aquí está Swing. Entonces ahí sí, como Swing tiene clases, entonces yo ya puedo ponerle el asterisco. Este es asterisco de clases. Porque si pudiéramos hacer eso y decir, ah, bueno, yo voy a ocupar de Swing y de otros, de, por ejemplo, de Java X aquí, no, siempre pasa eso. Aquí, vamos a pensar que aquí, que yo aparte de Swing voy a ocupar tools, ¿verdad? Clases de tools o clases de sonido. Ah, pues entonces, como le pongo así, voy a ocupar cualquiera de Java X, pero no se puede, porque esto significa clases. Porque en todo caso podríamos ponerle así, ¿verdad? O sea, todo lo que está en Java, el API, úsalo, pero tampoco, por el asunto de que estas son carpetas. Y el asterisco es para clases. Aquí lo tenemos, fíjense. En desktop, aquí está. Observen. Aquí está Java X. ¿Sí? Observen que aquí donde está Java X y todas las demás carpetas, aquí solamente son, ¿sí? Solamente son paquetes, no hay clases. Si yo aquí le pongo Java X Swing, aquí observen, entonces aquí sí me salen clases. ¿Sí? Ese es el asunto de esto. Y acuérdense, no estamos diciendo que se carguen a memoria todas las clases. O sea, esto no significa cárguense todas las clases. Esto simplemente le estamos diciendo a la máquina virtual que cuando necesite una clase, por ejemplo, JPanel, pues la busque en esta carpeta. Y eso lo hace a tiempo de ejecución, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, oye, no le pongas asterisco porque va a tardar mucho. No tiene ningún impacto en la ejecución del código si le pones asterisco o si llamas de manera directa a las clases, porque no se cargan en memoria aquí en esta línea. Simplemente le estamos diciendo búscalas aquí, búscala acá, ¿sí? Eso es lo que se hace. Bien, entonces le dejamos aquí, jóvenes, este día ya tenemos nuestro segundo.